El debate sobre el Código Penal está presente aún casi 20 años después de haberse iniciado sobre este tema, porque involucra el derecho de las mujeres a tomar decisiones. Se trata de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe ser permitida a través del Código Penal en situaciones especiales. 3 casos, 3 excepciones de responsabilidad penal para las mujeres y para el personal médico y el personal de salud. Eso no quita que reconozcamos que en República Dominicana se practican más de 150.000 abortos por año, ilegalmente, sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de autorización por parte de la autoridad de salud, que es la autoridad responsable. ¿Qué debemos hacer? Establecer un código penal que tenga 3 causales, como se ha sugerido, lo sugirió el anterior presidente de la República, lo sugiere el actual presidente de la República, lo sugiere el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Hemos invitado a Indiana Jiménez, abogada, especialista en derechos humanos y encargada de incidencia de Profamilia, para que nos actualice cómo va el debate, la discusión, el trabajo en las comisiones en la Cámara de Diputados sobre el Código Penal y la inclusión o no de las 3 causales. Indiana, muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, actualízanos, ¿cómo va ese proceso, tú que estás trabajando el tema de incidencia? Bueno, pues con el cambio de gobierno, nosotras iniciamos trabajando inmediatamente. El 17 de agosto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, presentó un proyecto de Código Penal nuevo, que no incluía las 3 causales, solamente tiene el texto que se refiere a salvar las 2 vidas cuando sea posible, pero no incluye la causal de violación o incesto, ni la causal de malformaciones en las cuales el feto no pueda sobrevivir fuera del útero, o sea, donde el feto es inviable. Entonces, ese proyecto de código ha estado siendo estudiado por la Comisión de Justicia, que preside Alexis Jiménez, por estos últimos 5 o 6 meses. Llevan un trabajo muy avanzado, aproximadamente ya de los casi 400 artículos que tendría el código, llevan 350 consensuados, conversados, y han dejado el tema de las causales pues en ese último grupo de artículos que todavía no tienen consenso. Ya. ¿Y no sería lo más inteligente no incluir el tema de las causales en el Código Penal y que esté sin ningún tipo de condena en el Código Penal? Bueno, hay varias opciones. La opción actual no es la más conveniente realmente. La que tiene la propuesta de Alfredo Pacheco. No es la más conveniente, porque dejaría penalizado lo deja penalizado. El aborto, sí. La interrupción del embarazo. Porque ¿El artículo 317 del actual Código Penal queda igual? Ahora sería el 107, quedaría igual, y que, o sea, el anterior, el código que se aprobó en el 2014 tenía el mismo articulado y se agregaba un párrafo que era el que incluía las excepciones en el artículo 110. Ya. Ese párrafo no está ahora mismo en este código, en este proyecto de código. Lo que conversa... Lo que tiene la condena a la mujer, claro, y al personal médico. Claro que sí. Personal médico y persona que asista, que acompañe. Nosotras a veces relajamos que hasta el taxista que llevase a una mujer, sabiendo también que para preso, eso por 10 años, pudiera ser por lo menos llamado por la Procuraduría para investigar su colaboración en ese procedimiento. Entonces, la opción que propone pues la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, representada en Alfredo Pacheco, Julito Fulcar también, Julito Fulcar, que es el vocero de la bancada, del PRM, es que se conozca las excepciones en una ley especial, que también fue sometida por Rubén Maldonado, de la Fuerza del Pueblo, fue sometida a la par que con el Código Penal. La diferencia que hemos visto en estos desarrollos, en el desarrollo del parlamentario
de estas legislaciones es que el Código Penal inmediatamente se formó una comisión que ha estado trabajando sin parar, nos consta que han trabajado sin parar. Pero la comisión especial para conocer ese proyecto de ley especial para la interrupción voluntaria del embarazo en causales, apenas se formó hace 2 semanas más o menos. Entonces vemos que no hay la misma prioridad, no hay la misma premura de aprobar una ley y otra. Y lo otro es que representa doble trabajo para la Cámara y para el Senado, porque tanto el Código Penal, que es una ley orgánica, como una ley especial de interrupción del embarazo, como regula derechos fundamentales, también sería una ley orgánica. Y las dos requieren las 3/4 partes de los votos del Congreso para ser aprobadas. Entonces, nosotros vemos que es como es un desgaste del ¿Y cuál es la dificultad política que existe para que en el Código Penal no se contemple la interrupción en la manera y la forma en que se sometió la última vez por el presidente Danilo Medina con una recomendación de qué debe decir el texto de las 3 causales con la comisión de verificación y todo lo demás que habría? Esa es una excelente pregunta, porque nosotras no entendemos cuál es la dificultad política de incluir en el Código Penal la despenalización por 3 causales. Ya hay observaciones presidenciales anteriores y la única vez que el Código ha sido promulgado, en el 2014, fue cuando se incluyeron las 3 causales. Luego fue revocado por el Tribunal Constitucional, pero vale decir que no fue porque entendió que el aborto, o que las causales, porque no estamos hablando de interrupción del embarazo por plazos, como en otros países, como acaba de ocurrir en Argentina. Sí. Es un error muy común y una tergiversación de hablar de aborto libre. En ningún país hay aborto libre. Existe interrupción del embarazo por plazos. En el caso de Argentina se aprobaron 14 semanas. O por causales. O por causales. Entonces, en Colombia, por ejemplo, es por causales. Y obviamente en algún momento... Pero en Argentina las causales se aprobaron en 1921, claro, hace 100 años. Sí, justo 100 años. Entonces ahí se ve el nivel de retroceso en el que nos encontramos como país. Como le decía, nosotros no entendemos cuál es la dificultad política. Ya hay un código que se promulgó, existe ese precedente, no hay impedimento constitucional, el tribunal no lo ha declarado inconstitucional. Al contrario, los argumentos para la aprobación de las causales es que precisamente va a proteger el derecho a la vida de las mujeres que ya han nacido, de las niñas que son violadas sexualmente, sometidas luego a un embarazo forzado, que de hecho es un crimen de lesa humanidad, que está también en el Código Penal. El embarazo forzado y el aborto forzado son crímenes de lesa humanidad reconocidos internacionalmente y están condenados en el Código Penal. Entonces, en un artículo se prevé eso y en otro entonces se dice que te voy a meter preso. Si tú defiendes la vida de la mujer. Claro, si interrumpo el embarazo. Bien. Entonces hay una contradicción en el mismo instrumento. Bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Indiana Jiménez, que es abogada constitucionalista, especialista en derechos humanos y encargada de incidencia de Profamilia. En un momento volvemos. En los 3 casos excepcionales que se está proponiendo de parte de los gobiernos, porque hay que decir el gobierno anterior y este gobierno lo propone, y que las iglesias sostienen, algunas iglesias y principalmente la dirección de estas instituciones, que el artículo 37 de la Constitución de la República establece que la vida inicia desde la concepción. Me gustaría saber, ¿hay alguna otra opción para salvar a las mujeres en caso de que ese derecho, por ejemplo, a la vida de las mujeres no se pueda preservar? ¿Alguna otra opción? ¿Qué proponen las iglesias para esos casos? Es muy bueno que me pregunte eso, porque recientemente en las redes sociales se hablaba de un caso, de otro caso, porque a veces dice que son mínimos los casos, pero salen. De una joven, una adolescente embarazada de 16 años, con leucemia,
y con 25 semanas de gestación, que es bastante avanzado. Sí. Y muchos sectores o voceros de los grupos que se oponen a la despenalización del aborto decían, pero solamente hay que desembarazarla. Y es para mí fue muy cómico porque el artículo del Código Penal se refiere a interrupción del embarazo. Y la interrupción del embarazo se da de diferentes formas. Una de ellas es el aborto como tal y la otra es la interrupción del embarazo por desembarazo o por hacer un parto adelantado o por hacer una cesárea, vamos a decir. Entonces, ambas opciones interrumpen el embarazo, pero eso es lo que prohíbe el código. El tema de interrumpir un embarazo, en el caso de un embarazo de gestación avanzada, es que el feto puede ya sobrevivir fuera del útero. O sea, se hace la cirugía, el procedimiento. Las 25 semanas permite todavía que el feto pueda vivir. Con posibilidades pequeñas, lo que eso implica en términos prácticos es que el equipo de salud tiene que ser muy bueno y contar con todos los insumos y equipos necesarios para poder preservar, si es posible, o hacer todo lo posible. Eso significa un parto adelantado. Sí. En este caso. Entonces, claro, a mayor semanas de gestación, mayores son las posibilidades de sobrevivir. Pero en ese caso, por ejemplo, una niña, una adolescente de 16 años con leucemia, con un embarazo tan avanzado, lo que los médicos estaban ponderando era dejarla hasta la semana 30 para que el feto tuviera mayores posibilidades de sobrevivir, pero a costa de la vida y la salud de ella. Entonces ahí es donde llega el debate, que es un debate ético y es un debate legal, hacia quién debe ir, ¿a quién se debe priorizar? Exacto, y hacia quién va ¿cuál vida hay que proteger? La obligación de los médicos y hasta dónde es posible, porque entra un debate que sabemos que no es sencillo, es complicado, pero lo complica aún más que como el código prohíbe, criminaliza tanto a la mujer como a en este caso su familia sería cómplice si se hace. Pero no criminaliza el desembarazo en este caso, es decir, el adelanto de el parto. Los médicos le dirán que eso es una acción cotidiana que se realiza. Sí. El problema es cuando interviene, el problema es que no haya claridad. El problema es que el médico no tenga claridad de decir, bueno, si se dan si se da este cuadro, mi decisión va a beneficiar a la mujer embarazada. O puedo hacer como no sé... Y si hubiese aprobado las 3 causales, ¿qué situación tendría esa joven de 16 años con leucemia y con un embarazo en 25 semanas? Bueno, esa presión de que está prohibido, pues se levantaría del equipo médico. Y pudieran evaluar la situación sin esa presión extra de que, además de lo difícil que es la situación, porque es difícil, es un drama muy complicado para esa familia, para esa joven y para el equipo médico, porque yo estoy segura que ningún médico quiere que se le muera ninguna paciente. Cuando está hablando del equipo médico, está hablando de ginecólogos, claro, especialistas. Claro, y con un caso tan complicado, ahí debe haber involucrado. ¿Y qué ha pasado con ese colegio. caso, perdón, Indiana? La verdad que no he visto más información en las redes. Alguien lo comentó y se dio un poco el debate. Porque en el caso de Esperancita, se produjo un fallecimiento, sí, que fue el de Esperancita, ¿verdad? Sí. Estaba embarazada. Sí, y el caso de Esperancita es un buen ejemplo para contrastarlo, porque no es lo mismo un embarazo de 7 semanas de gestación, donde el feto no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, como fue el caso de Rosaura, que es Esperancita, a un feto de 25 semanas. Entonces, por ejemplo, lo que digo de la claridad de las decisiones, en un embarazo de una mujer con leucemia, con 7 semanas, debería estar claro el procedimiento a seguir, y no lo estuvo en el caso de Esperancita. ¿Qué solución ofrecen las instituciones que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo en una situación en que la vida de la madre está en peligro, o en una situación en que se produce un embarazo por un incesto o una violación sexual? Bueno, la verdad que la única solución que yo he escuchado que esbozan es que el personal médico haga todo lo posible. Pero es algo que nosotras que trabajamos por salvar las 2 vidas, para salvar las dos vidas.
Pero Sí. nosotras que trabajamos Y día cuando a hay que día, tomar una decisión en que una de las vidas se pudiera salvar y no las dos, ¿cuál decisión se no, tomaría? no lo dejan así ¿Mm? como en blanco. O sea, Y si la madre tiene o- más hijos, ¿qué pasa? Pequeños para educar, proteger, no, y que ya ha pasado, porque eso ya. es lo que ¿Qué pasa? nosotras sabemos, o sea, quienes trabajamos con atención a mujeres sabemos que en el Distrito Nacional, quizás en Santiago, hay posibilidades de atender mejor a las mujeres en estos casos, pero sabemos que las mujeres que viven en los campos, en los pueblos más pequeños, no tienen siquiera posibilidad de llegar a un equipo médico. Diana, Indiana, ¿por qué los diputados no entienden esto? ¿Es porque tienen miedo? ¿Es porque no tienen familia? ¿Es porque no tienen madre o no tienen hijas? ¿Qué es lo que pasa? Además, una Cámara de Diputados que está integrada fundamentalmente por hombres. ¿Qué pasa? Explícamelo tú. ¿Esto solo lo pueden entender las mujeres? No, para nada. De hecho, o sea, es que precisamente tienen familias. Ya. En cualquier familia, Ya. o sea, el embarazo es algo del día a día, es algo cotidiano. Entonces, en cualquier familia, en cualquier casa, puede haber una situación de esta. Yo me pregunto, yo tengo hijas, y yo me pregunto, si en un caso tuviera una de mis hijas la desgracia de ser violada por un criminal Ujú. y resultara embarazada, ¿qué decisión yo tomaría? Yo, honestamente, buscaría la decisión legal de que una hija no tenga Sí. un embarazo de un delincuente que la ha violado. No, y por ejemplo, yo como mujer joven, me pregunto también, y si yo me viera en esa posición, Sí, pero yo me estoy colocando en la posición del Sí, diputado. claro, claro, claro. No, pero yo te quiero apelar también a las diputadas, a las mujeres. Las mujeres diputadas. Porque es que todas estamos expuestas a la violencia en algún momento u otro. La verdad, yo no sabría qué haría. Ahora, yo sí quiero, o sea, en caso de una violación, porque hay mujeres que deciden tener sus hijos y necesitan todo el apoyo del Estado, que lamentablemente sabemos Pero que claro, no lo tienen. pero es una decisión voluntaria. Exacto. Si a usted la violan y usted quiere tener su Claro. hijo de un violador, usted lo puede tener. Exactamente. Totalmente. Ahí es que está el tema. Yo quisiera poder decidir. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Indiana Jiménez, abogada experta en derechos humanos y responsable encargada de incidencia de Profamilia, la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia. En un momento volvemos. Indiana Jiménez, ¿cómo puede encauzarse este proceso para que los diputados del PRM, que es partido mayoritario, finalmente tomen una decisión y acepten, comenzando por Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que además él ha dicho que es partidario de las tres causales? Bueno, de hecho, Alfredo Pacheco tiene un historial de apoyo a las causales. Ha votado, ha defendido en el hemiciclo las causales. La encrucijada en la que nos encontramos ahora es que el proyecto, como está, no incluye las causales. Entonces, al momento en que se presente a la Asamblea para votación, pues aunque estés de acuerdo, no se va a poder votar porque no lo incluye. Entonces, está ahora en la cancha de la Comisión de Justicia, que va a presentar un informe en los próximos días, esperamos ya, de si recomienda que se incluya las excepciones, para que entonces el proyecto, cuando pase al Pleno para ser votado, pues entonces estén ahí para que sean aprobadas. La otra opción es que otros diputados que están a favor de las causales, como el mismo presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, u otros aliados históricos y aliadas históricas que tenemos en la Cámara, presenten una enmienda en el momento de la votación para que se incluyan las causales en el Código Penal y se voten. Entonces, esas son las opciones. Si el código tuviera las causales, pues nosotros simplemente estuviéramos conversando, sensibilizando a la matrícula de diputados y diputadas, que es grande y es el cambio más grande de matrícula que hemos tenido en los últimos 16 años, y muchos no conocen
es su primera gestión en el Congreso, entonces estaríamos simplemente sensibilizándoles y conversando con ellos sobre este tema, pero el problema es que no están en el proyecto. Entonces, si no están en el proyecto, no se puede votar lo que no está. Entonces, ¿y la decisión de incluirlo no es de la comisión o es del presidente de la Cámara? ¿Alexis tiene posibilidad de incluir? La Comisión de Justicia, su trabajo es revisar el proyecto y proponer recomendaciones. Entonces, la comisión puede recomendar perfectamente incluir las causales. Claro que sí, claro que sí. Y entonces ahí sí iría al pleno para votación. Entonces, esperamos que eso sea lo que ocurra en la Comisión de Justicia. Y si no ocurre en la Comisión de Justicia, pues esperamos contar con el apoyo de Alfredo Pacheco, de Gustavo Sánchez del PLD. La bancada del PLD ha dicho, el vocero de la bancada del PLD ha dicho que respalda las causales tal y como respaldó las observaciones presidenciales. Esperamos que esa bancada presente una enmienda entonces y que se pueda someter a votación para que entonces pues tengamos... en caso de triunfar la exclusión de las causales del Código Penal y de aprobarse como tal, ¿hay alguna posibilidad de una acción por otra vía de parte del movimiento a favor de las causales? Bueno, ahora mismo, primero decir que eso sería desastroso, especialmente para este gobierno que propugna un cambio. Nosotros hemos sostenido que también queremos un código penal moderno, lo necesitamos ya también para todo lo que tiene que ver con violencia contra la mujer, feminicidio, que estamos en una situación súper atrasada con ese tipo penal. Nosotras queremos un código también, pero no podemos hablar de un código moderno si no nos incluye a las mujeres. Si para tener un código ya, lo que se va a hacer es sacrificar a las mujeres, pues entonces no tiene sentido. Y sería muy desastroso políticamente para este gobierno, que apenas tiene 6 meses, poquito más de 5, casi 6 meses, pues gobernándonos, y que teniendo el liderazgo, teniendo la mayoría en ambas cámaras, teniendo el presidente la facultad bueno, en caso de que no se aprueben en la Cámara, pues vetarlo, como hizo en 2 ocasiones Danilo Medina y en una ocasión Leonel Fernández. Pero Danilo no lo empujó en la Cámara a ser aprobado con las 3 causales. Efectivamente. Que obviamente aquí parece que podría pasar lo mismo. Pues nosotras quisiéramos que no, quisiéramos que el liderazgo del PRM y el liderazgo del PLD pues sean coherentes con las posiciones que han dicho anteriormente, que han dicho en el 16 dos partidos tienen y el 17. Un alto porcentaje, el 90% de la matrícula de la Cámara de Diputados. Tienen los votos necesarios para que se apruebe el código con las causales. Nosotras tenemos que tener presente el ejemplo de Honduras. Nosotras no podemos, o sea, este país, el liderazgo político de este país, de los diferentes partidos políticos, no puede permitirse que nos comparemos con Honduras, que es un país que ha hecho un retroceso gravísimo en contra de los derechos de las mujeres, con El Salvador, que persigue y condena a las mujeres por hasta 30 años por una emergencia obstétrica. Ya ha habido casos en El Salvador. Y con Nicaragua. O sea, esa es la lista en la que queremos permanecer. O sea, es muy contradictorio que mientras queremos lanzar una marca país para atraer turistas y presentarnos como una nación en vías de desarrollo, caminando hacia adelante, entonces las mujeres no tengamos ningún tipo de valor. Pero digamos que la mayor oposición a las 3 causales viene de las iglesias, de los líderes religiosos, obispos y pastores evangélicos. ¿Hay alguna manera de entendimiento con estos grupos? Nosotras, ¿qué le digo? Nosotros siempre hemos trabajado con los tomadores de decisiones, porque son quienes están ahí. Diputados y senadores. Claro, quienes son electos para representarnos y pues votar, adoptar medidas en favor de toda la sociedad, no solamente a favor de un grupo. Nuestra Constitución, además del derecho a la vida, protege el derecho a la libertad religiosa. No se puede legislar a todo el país, obligar a todas las mujeres a mantener embarazos, aunque se mueran, pensando en el criterio o la creencia religiosa de un grupo, porque si yo no creo en eso, no puedo adherirme a eso. Es como que las transfusiones de sangre, que es como un ejemplo muy,
muy típico de libertad religiosa, que ciertas creencias religiosas no permiten las transfusiones de sangre, Testigos de Jehová. es como que yo quiera imponerle eso por ley a todo el mundo. Entonces, eso no es posible. El grupo que entienda que eso va en contra de sus creencias religiosas, pues decide. Y es muy interesante porque en caso de que, creo que Chanel Rosa había dicho en un tweet hace un tiempo de una mujer embarazada, de esa creencia que no se le pudo salvar la vida por no hacerle una transfusión. Entonces es muy cómico. Entonces las mujeres... Porque se respetó su derecho. Se respetó su derecho, se respetó su decisión. Entonces para morir sí se respeta nuestro derecho. Pero cuando queremos vivir, no. Entonces República Dominicana tiene que decidir si respetamos todo o no respetamos ninguno. Pero no puede ser que para unas cosas sí y para otras no. ¿Cuántos países mantienen esta restricción todavía de no permitir el embarazo, la interrupción del embarazo voluntaria en ninguna circunstancia? En la región de Latinoamérica apenas somos nosotros, Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Somos apenas 5 países. Anteriormente estaba Chile, pero Chile hace algunos 3 años despenalizó por causales, y tenemos que tener muy claro, las causales es lo mínimo. O sea, la garantía de la vida, de la dignidad, de no torturar a las mujeres o a una niña embarazada de 9 años que ha pasado, esas secuelas físicas y emocionales que eso deja en una niña son indecibles. Entonces es lo mínimo para garantizar que las mujeres y las niñas vivan una vida libre de violencia y en salud. O sea, lo que pedimos es que nos permitan tomar esas decisiones con nuestras familias, con nuestros médicos de manera libre, como lo haría una persona que, por ejemplo, de un testigo de Jehová. Sí. Tomaría esas decisiones con su familia, con su equipo médico y en paz con su creencia. Sí, así es. Entonces es exactamente lo mismo lo que pedimos. Muchas gracias, Indiana Jiménez, muchas gracias por esta conversación y por ofrecernos estas informaciones y puntos de vista sobre un tema de debate y de extraordinaria actualidad. El Código Penal en República Dominicana, las 3 causales, los derechos de la mujer y el derecho a proteger la vida y la dignidad de las mujeres. Yo creo que ese es un tema importante que vamos a seguir discutiendo y debatiendo. Muchas gracias a ustedes por la compañía.